Mis hijos me dijeron, ven temprano, mamá, te vamos a celebrar. Pero cuando llegué a ese elegante restaurante, el camarero me entregó una credencial que decía aforo limitado. Mi nuera, Emily, susurró con una sonrisa cruel. Eso significa que no hay comida. Suegra, mi hija se echó a reír como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres, porque lo que pasó después cambió mi vida. Para siempre soy Catherine, tengo 65 años y toda mi vida fui la madre perfecta, Anne, la que siempre decía sí, la que siempre perdonaba, la que siempre se sacrificaba. Crié a mis hijos sola, después de que su padre muriera cuando eran adolescente. Trabajaba a turnos dobles en la fábrica textil, vendía comida casera en los fines de semana y limpiaba casas por la noche, todo para que Emily y mi hijo pudieran ir a la universidad y tener lo que yo nunca. Emily siempre fue especial, inteligente, ambiciosa, pero también fría. Desde que era de pequeña, tenía esa forma de mirarme como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia algo mejor. Cuando se casó Michael pensé que tal vez la maternidad la ablandaría, pero Michael era peor que ella, un hombre arrogante que trabajaba en finanzas y siempre me hablaba como si fuera un campesino ignorante. Mamá, Emily decía cada vez que ella me visitaba, no entiendes cómo funciona el mundo moderno. Deja que Michael se encargue de tus papeles. ¿Él sabe de estas cosas? Michael asentía con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Señora Catherine, usted, Anne, ya es suficiente. Ahora, descansa y déjanos encargarnos de todo. Pero yo no era. Pensaban que era una anciana indefensa. Durante todos esos años de sacrificio, aprendí algo que mis hijos nunca supieron: el valor del silencio y la paciencia. Mientras pensaban que solo sabía coser y cocinar, invertí cada centavo extra que ganaba. Compré pequeñas propiedades en barrios que sabía que crecerían. Ahorré en cuentas que desconocían. Construí una fortuna en secreto, porque había algo en la forma en que me miraban que me decía que lo necesitaría algún día. Emily tenía una hija, Sarah, mi nieta de 8 años. Era la única que me trataba con verdadero cariño. Cuando la visitaba, Sarah corría a abrazarme y susurra a la abuela: mamá dice cosas malas de ti cuando no estás aquí. Esas palabras me rompieron el corazón, pero también me prepararon para lo que vendría. La invitación llegó un martes. Emily me llamó con una voz extrañamente dulce. Mamá, queremos invitarte a cenamos mañana. Ven, te celebraremos. Anne. Michael gritó desde el fondo. Sí, señora Catherine. Por fin vamos a celebrar como es debido. Me dio esperanza en pensar que tal vez, después de tantos años, mis hijos finalmente me valoraban. Me puse mi vestido verde más bonito, el que tenía guardado para ocasiones especiales. Me arreglé el pelo, me puse un poco de perfume. Caminé a ese restaurante con el corazón lleno de esperanza, pensando que tal vez estaban planeando algo hermoso para mi próximo cumpleaños. O tal vez querían para disculparme por todos esos años de indiferencia. Cuando llegué al restaurante, era uno de esos elegantes lugares en los que nunca había estado. Cristales brillantes, manteles blancos, música suave en mí. Sentí orgulloso de que mis hijos hubieran elegido un lugar tan bonito para celebrar conmigo. Miré a mi alrededor y los vi en una gran mesa riendo y charlando animadamente. Me acerqué sonriendo, pero algo andaba mal. El camarero me interceptó antes llegué a la mesa. Disculpe, señora, dijo con una sonrisa incómoda. ¿Es usted la invitada especial? Le dije sí, que yo era la madre de Emily. Entonces me entregó la credencial plastificada que decía invitados limitados. ¿Qué significa esto, Anne?, preguntó confundido. El camarero miró hacia la mesa donde estaban mis hijos y luego me susurró: Anne significa que Anne puede sentarse. Pero no puede pedir comida, señora. Solo agua. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Miré hacia la mesa y vi a Emily riendo, tapándose la boca con la mano, mientras Michael grababa todo con su teléfono. Me acerqué a la mesa con esa humillante placa colgando del cuello. Emily me miró con ojos brillantes, .c o n malicia, y susurró lo suficientemente alto
para que Michael lo oyera. Eso significa que no hay comida, suegra. Espero que hayas comido antes de que vinieras. Michael soltó una carcajada y dijo: «Ay, señora Catherine, es una broma». Siempre tan dramática, pero no lo era. Una broma. Vi en sus ojos que disfrutaban cada segundo de mi humillación. Me senté en esa silla sintiéndome como un mendigo en medio de la realeza. Emily y Michael continuaron su cena como si nada hubiera pasado, cortando su mientras solo tenía un vaso de agua delante. El aroma de la comida me torturaban, pero lo que más me dolía era ver cómo disfrutaban de mi sufrimiento. «¡Mamá!», dijo Emily con delicadeza. Limpiándose se frotó la boca con la servilleta. «Debes estar preguntándote por qué te trajimos aquí». Su voz tenía esa frialdad que también conocía, esa forma de hablar que usaba cuando quería hacerme daño. Michael asintió mientras se mordía los ojos que brillaban con crueldad y diversión. «Verás», continuó Emily, «Michael y yo hemos estado hablando de tu futuro. Ya tienes 65 años, estás solo en esa vieja casa y francamente, me preocupa no poder cuidar de mí misma». Se inclinó hacia adelante, fingiendo preocupación. «Encontramos una enfermera muy agradable, en casa, pequeña, asequible, perfecta para alguien de tu nivel». El mundo daba vueltas a mi alrededor. Michael dejó el tenedor y me miró con esa mirada, en risa, que había aprendido a odiar. «Señora Catherine, usted ya cumplió su propósito en la vida. Crió a sus niños. Ahora es hora de que descansen. Nosotros nos encargamos de todo». Él sacó unos documentos de su maletín y los puso delante de mí. «Solo necesitamos que firmes estos papelitos. Nada complicado». Miré los documentos con horror. Eran documentos de transferencia de propiedad, poderes notariales. Eso básicamente me convertiría en un pauper legal. Mi casa, mis ahorros, todo pasaría a manos de Emily. «Es para por tu propio bien, mamá», insistió mi hija. «No entiendes de inversiones ni de impuestos. Michael es un experto en finanzas. Él sabrá qué hacer con todo. Y no te preocupes», añadió Michael con falsa amabilidad. «Daremos una asignación mensual. $50 deberían ser suficientes para tus gastos personales. Escribe sobre jabón, pasta de dientes, etc. Así». Emily soltó una risita. «Mamá, no necesitas más que eso. Ya no más. El hogar te dará comida y un techo». Sentí la ira creciendo en mi pecho, como lava hirviendo. Estos dos monstruos que había criado y amado planeaban erobar todo lo que había construido con décadas de sacrificio. Y lo peor de todo, lo hacían con una crueldad tan calculada que me daba asco. «¿Y si no quiero firmar?», pregunté con voz temblorosa. Michael y Emily intercambiaron una mirada cómplice. «Mamá», dijo Emily, dijo con voz suave pero amenazante, «¿de verdad quieres hacer esto a la fuerza? Podemos declararte mentalmente incompetente». Michael tiene contactos en los médicos del hospital que pueden certificar que herencia no está en la cabeza. «Piénselo, señora Catherine», añadió Michael. «Ann Muller de tu edad, que vive sola sin familia que la visite, sería muy fácil convencer a un juez de que necesitas supervisión médica». Se reclinó en su silla, disfrutando cada palabra. «O tú puedes firmar ahora voluntariamente y nos aseguraremos de que tenga una vejez tranquila». El camarero se acercó discretamente y dejó la cuenta sobre la mesa. Michael la miró y sonrió con malicia. Qué lástima, señora Catherine. Parece que trajimos el dinero justo para la comida. Puede pagar el agua», señaló Ann a mi vaso vacío, burlándose. «Serán $2.5». Emily fingió mirar en su bolso. «Ay, mamá, yo tampoco tengo cambio. ¿Qué vamos a hacer?». Las dos me miraban, esperando mi humillación total. Querían verme rogar, suplicar que me ayudaran con esas cosas miserables. $2.50. Pero algo cambió en ese momento. Tal vez fue la forma en que Michael saboreaba cada palabra
de su amenaza, o la forma en que Emily sonrió cuando mencionó el asilo de ancianos. Tal vez fue el recuerdo de todas las noches que me quedé despierta, cosiendo, para pagarles la universidad, o todas las veces que comí frijoles para que pudieran comer carne. Saqué mi teléfono, un modelo sencillo que siempre criticaban. ¿Qué haces, mamá? Emily preguntó con curiosidad. ¿Vas a llamar a alguien para que te preste los $2? Michael soltó una carcajada. ¿A quién va a llamar? No tiene amigos, ni en familia, solo nosotros. Escribí un mensaje de texto, con los dedos temblando, no de miedo, sino con una furia fría que nunca antes había sentido. Cancela todo de inmediato. Yo envié el mensaje y guardé mi teléfono. Emily y Michael me miraron con extrañeza, pero siguieron riéndose para sí mismos, planeando cómo gastarían mi dinero. ¿Sabes qué, mamá?, dijo Emily, inclinándose peligrosamente cerca de mi cara. Quizás sea mejor que sepas toda la verdad. Michael y yo tenemos. Ya has gastado parte de tu herencia. Compramos un coche nuevo, remodelamos la casa y nos tomamos unas vacaciones en Europa. Pensamos que como de todas formas, morirás pronto. Se encogió de hombros como si hablara del tiempo. Michael asintió con orgullo. Tenemos las cifras calculadas, señora Catherine. Su casita vieja vale unos $20.0. Tenemos unos 5.0 en el banco. Con eso podemos saldar nuestras deudas y tener un poco más para invertir. Se inclinó adelante. Ha sido muy útil sin saberlo. Y Sarah, añadió Emily Crewe, le hemos dicho que la abuela está mal de la cabeza, que dice locuras y que es mejor que no venga a visitarla. Ya no, la pobre chica, ya ni siquiera pregunta por ti. Esas palabras fueron como dagas directas a mi corazón. Habían pasado 40 minutos desde envié ese mensaje de texto. Michael seguía hablando de sus planes para mi dinero cuando su teléfono empezó a sonar en él. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es el banco, murmuró. ¿Por qué me llamará el banco un miércoles por la noche? Respondió la llamada con seguridad. Sí, soy Michael Ann. La expresión cambió gradualmente de la confianza a la confusión, luego al horror. ¿Qué quieres decir, Frozen? ¿Qué significa eso? Su voz se hizo más fuerte. Eso es imposible. Tengo autorización para usar esa cuenta. Emily lo miró con creciente pánico. Michael colgó y inmediatamente marcó otro número. Es la compañía hipotecaria, explicó nervioso. Su segunda llamada fue aún más peor, cancelado. Pero acabamos de refinanciar. ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo? Se le quebró la voz. El teléfono de Michael Ann no paraba de sonar. Cada llamada traía peores noticias. Le habían cancelado la tarjeta de crédito. Su cuenta corriente estaba .co engelado y el préstamo que habían usado para comprar el auto nuevo había sido revocado de inmediato. Emily lo miró con ojos llenos de pánico mientras intentaba desesperadamente comprender qué estaba pasando. Esto tiene que ser un error del sistema, gritó Michael Ann dibujando las escaleras de los otros comensales. Voy a demandar al banco, pero incluso mientras hablaba, su voz sonaba menos convincente. El hombre arrogante que me había amenazado minutos antes, ahora sudaba y temblaba como una asustada niña. Emily agarró su bolso y sacó su tarjeta de crédito. Yo pago la cena, dijo, intentando parecer tranquila, pero cuando el camarero pasó la tarjeta, la máquina emitió ese sonido terrible que todos conocemos. Transacción denegada. Emily se giró, pálido. Debe ser un problema técnico. Inténtalo de nuevo. El camarero, visiblemente incómodo, lo intentó 3 veces más. Nada. Emily sacó otra tarjeta, luego otra. Todos la rechazaron. Michael lo intentó con el suyo, pero el resultado fue el mismo. Estaban allí, en ese elegante restaurante, sin poder pagar una cuenta de $200. Mamá, dijo Emily con la voz entrecortada, ¿sabes algo sobre esto? Para él por primera vez en años, me hablaba con respeto, con miedo. La miré directamente a los ojos y sonreí. Una pequeña sonrisa, pero suficiente para que entendiera que no era una coincidencia. Yo preguntó con fingida inocencia. Solo soy una vieja ignorante que no entiende las finanzas modernas.
Michael me miró con una mezcla de furia y terror. ¿Qué hiciste, bruja?, gritó. ¿Qué hiciste? El camarero se acercó nervioso. Disculpe, pero necesito que pague la cuenta. Emily y Michael se miraron desesperadamente. No tenían efectivo. Todas sus tarjetas fueron canceladas. Y yo seguí allí, sentado tranquilamente con mi limitado credencial de invitado. Saqué mi vieja y desgastada cartera, la misma que siempre habían mirado con lástima. Coloqué exactamente $250 y 50 centavos sobre la mesa. Aquí está el pago de mi agua, dije con serenidad. ¿Y su factura? Bueno, como dijo, son expertos en finanzas, seguro que encontrarán una solución. Me levanté para irme, pero Emily me agarró del brazo. No puedes dejarnos aquí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de pánico. Somos tus familia. Michael asintió desesperadamente. Señora Catherine, por favor, podemos hablar. Nosotros puedo arreglar esto. Los miré a ambos. Estas dos personas que habían planeado robarme todo y encerrarme en un asilo de ancianos. Familia. Pregunté en voz baja. La familia que me iba a dar $50 al mes para pasta de dientes. Aparté el brazo de la mano de Emily y caminé hacia la salida. Mamá, Emily gritó corriendo detrás de mí. ¿Podemos explicarlo? Todo era solo una broma. Pero ya había salido del restaurante. La última imagen que tuve fue la del camarero hablando por teléfono. Probablemente llamé al gerente para atender una factura impaga de $200. Caminé trisa unas cuadras de un pequeño café familiar. Me senté en una mesa de la esquina y pedí una taza de chocolate caliente. Mientras esperaba, mi teléfono sonó. Era un número que reconocí. William, mi abogado. Sí, tenía un abogado. Alegó que mis queridos hijos nunca supieron. La señora Catherine, dijo el familiar de William Voss. Todo está hecho. Las cuentas conjuntas se han cerrado, las tarjetas canceladas y los préstamos que estaban garantizados con las propiedades fueron revocadas inmediatamente. Como usted era el principal garante, tenía el derecho legal de retirar su respaldo en cualquier momento. Sonreí mientras sorbía mi chocolate. ¿Y la casa de Emily? Técnicamente era suya, señora Catherine. Usted dio el enganche y firmó como copropietario. Al retirar su participación, perdieron la capacidad de mantener la hipoteca. El banco ya había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. William había sido mi abogado durante 15 años. Lo contraté cuando comencé a invertir mis primeros ahorros. Era un hombre discreto e inteligente que entendía que a una mujer como yo necesitaba protección legal sin llamar la atención. Durante todos estos años, él había gestionado mis inversiones, mis propiedades, mis cuentas bancarias secretas. ¿Quieres que procedamos con el siguiente paso?, preguntó William. Había un plan. Habíamos diseñado un plan hace años, por si mi familia intentaba aprovecharse. De mí nunca pensé que tendría que anúsalo, pero esa noche en el restaurante me demostró que me había estado preparando para lo correcto. Todavía no, le dije. Primero, quiero que sufran un poco para que entiendan lo que se siente estar indefenso. William rió suavemente. Eres más inteligente de lo que jamás imaginaron, señora Catherine. Y cuando colgué, pensé en todos esos años, fingiendo ser la madre sumisa e ignorante. Mientras ellos, creía que solo sabía coser y cocinar, había construido un pequeño pero sólido imperio. 3 propiedades de alquiler en el centro de la ciudad, una cuenta de inversión que había crecido de manera constante durante 2 décadas y conexiones legales que me protegían de exactamente lo que acababa de pasar. Mi teléfono volvió a sonar. Era Emily llamando desde el teléfono del restaurante Mamá. Su voz sonaba roto. Por favor, ayúdennos. Si no podemos pagar la cuenta, llamarán a la policía. De fondo, John podía oír a Michael discutiendo con alguien, con voz histérica y desesperada. Emily, dije con calma, ¿te acuerdas que me dijiste hace una hora que ya había cumplido mi propósito en la vida y que era hora de descansar? Hubo silencio al otro lado. Bueno,
Eso es exactamente lo que voy a hacer. En descansar, Ann. Pero somos tu familia. Lloró Ann. No puedes abandonarnos así. Y su hipocresía era casi cómica. Ann. ¿Abandonar? ¿Tú? Te pregunté como si me fueras a abandonar en ese asilo, con $50 al mes. Colgué el teléfono y me di la vuelta. Esa noche dormí mejor que en años. Por primera vez, en durante décadas, no me preocupé por lo que mis hijos pensaran de mí. No intenté complacerlos. No pretendí ser menos inteligente que yo. Me había quitado una máscara que había usado durante tanto tiempo que había olvidado quién era realmente. A la mañana siguiente, William me llamó temprano a señora Catherine. Tengo noticias interesantes. Su voz tenía esa excitación contenida que usaba cuando Ann descubrí algo importante. Anoche, después de lo que pasó en el restaurante, decidí investigar un poco, profundizando en las finanzas de tu yerno Michael. ¿Qué encontraste? Pregunté, aunque algo me decía que no me iba a gustar la respuesta. Señora Catherine, William continuó con gravedad. Michael no es el experto financiero que dice ser. De hecho, está involucrado en algo mucho más serio. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me pareció muy sospechoso. Transferencias bancarias, entradas y salidas de dinero, de cuentas y transacciones en paraísos fiscales que no coinciden con sus ingresos declarados. Me senté en el borde de la cama, intentando procesar la información. ¿Qué tipo de transacciones? Prigo. William suspiró blanqueó. Ezra Catherine Michael ha estado usando su trabajo en el banco para blanquear dinero con fines delictivos. Organizaciones. Y lo peor de todo, Emily Loza. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propia hija, la niña que crié con tanto amor, estaba involucrada en actividades delictivas. ¿Cómo? ¿Sabes? Logré preguntar con voz temblorosa. Emily aparece como beneficiaria en varios de los Shell cuentas. Recibe pagos regulares por consultoría, pero no hay registros de ningún trabajo real. Recibe información sucia en dinero, señora Catherine. Por eso, necesitaban su herencia con tanta urgencia. No era solo codicia, era supervivencia. Las piezas empezaron a encajar en mi mente como un rompecabezas de make-up: la casa nueva, el coche de lujo, las vacaciones en Europa. Emily lo había mencionado tan casualmente. Todo se había comprado con dinero lavado, y ahora estaban endeudados con peligrosos GNT, que no acepta excusas. Hay más, continuó William. Michael deben aproximadamente $20,000, cero, a una organización que no perdona. Planeaba usar su herencia para pagar esa deuda y desaparecer del país. Él y Emily ya tenían boletos de avión para mañana por la noche a las Islas Caimán. ¿Islas? ¿Iban a huir? Pregunté con incredulidad. ¿Y qué estaba pasando? ¿Qué me sucederá? William hizo una pausa larga y dolorosa. Señora Catherine, según los documentos que encontré, ibas a tener un accidente después de firmar los papeles. Un resbalón en el baño, se caerá por las escaleras. Algo que parecería natural para una mujer de tu edad. La habitación empezó a dar vueltas. Enzo, mis propios hijos habían planeado no solo robarme, sino asesinarme. El asilo de ancianos había sido una cruel mentira. Nunca tuvieron la intención de mantenerme con vida una vez que obtuvieron mi dinero. ¿Tienes pruebas de todo esto? Pregunté, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz, a pesar de la tormenta emocional que rugía dentro de mí. En todo, señora Catherine, registros bancarios, correos electrónicos, entre Michael y sus contactos criminales, mensajes de texto, entre él y Emily, planeando cómo manejar la situación. Incluso tengo grabaciones. Se me paró el corazón. Michael es descuidado con su teléfono. Di ya notas de voz. Se activó sin darme cuenta. Tengo una conversación completa entre él y Emily de hace 3 días, planeando exactamente cómo te iban a engañar esa noche y qué hacer después. William envió los archivos a mi teléfono. Con manos temblorosas, escuché las grabaciones. La voz de Michael era clara y fría. Una vez que la anciana firma
el P.A. Pills, tenemos que actuar rápido. Un accidente doméstico. Algo simple. Emily, tú no puedes estar en casa cuando sucede. Necesitas una coartada sólida. La voz de mi hija respondió con una frialdad que me dio escalofríos. Y Sarah, mi hija, va a preguntar por su abuela. Michael se rió, en buen onda a su abuela que se fue de viaje largo. Los niños olvidan rápido. En un año, Sarah ni siquiera recordará que tuvo una abuela. Tuve que pausar la grabación, porque temblaba tanto que no podía sostener la teléfono. Estos monstruos habían planeado borrarme de la existencia por completo, no solo para matarme, sino para hacer que mi propia nieta olvidara que alguna vez existí, señora. Catherine, dijo William en voz baja, cuando me recuperé lo suficiente como para responder a su llamada. Hay algo más que necesito saberlo. Los hombres, a quienes Michael les debe dinero, no van a esperar mucho. Según mis fuentes, ya están buscando PR. Anoche, cuando le congelaron las cuentas, Michael perdió su única oportunidad de pagar. ¿Qué significa eso?, preguntó, aunque una parte de mí ya lo sabía. Significa que están en peligro mortal, señora Catherine. Esa gente no perdona. Ayudas de $200,000 si no pueden pagar en las próximas 48 horas. No terminó la frase, pero no le hizo falta. Michael y Emily estaban atrapados entre su propia codicia y las consecuencias de sus crímenes. Habían cavado su propia tumba intentando cavar la mía. ¿Qué recomiendas que hagamos?, pregunté. William pensó por un momento. Tenemos dos opciones. Podemos entregar todas las pruebas a las autoridades, ahora mismo el FBI, la policía local, haciendan con lo que tenemos. Michael y Emily irían a prisión durante décadas. Y la segunda opción, esperar. Dejamos que la situación se desarrolló naturalmente. Michael debe estar desesperado ahora. Probablemente esté intentando conseguir dinero como fuera. Y cuando la gente desesperada hace cosas desesperadas, dejó la sentencia en suspenso. Pensé en todo lo que había oído. Mis hijos no solo habían planeado robarme y matarme, sino que habían vivido durante años en dinero sangriento. Habían corrompido todo lo que había construido con trabajo honesto. William, dije finalmente, quiero que hagas algo por mí, lo que necesites. Señora Catherine, quiero que usted se ponga en contacto con esa organización criminal. Hubo silencio al otro lado. Lucy, ¿me oíste bien? Quiero para que les haga saber exactamente dónde pueden encontrar a Michael y Emily. Señora Catherine, dijo William con preocupación en voz. Eso podría resultar exactamente en lo que planearon para mí. Yo interrumpido. La diferencia es que ellos mismos se lo buscaron. Yo era inocente. William suspiró profundamente. John, entiendo su enojo, señora Catherine, pero ¿está segura de que quiere ensuciarse las manos de esa manera? Su pregunta hizo Anne. Me pregunto, ¿de verdad quería convertirme en el mismo monstruo que ellos? No, dije después de un momento. Pero hay algo más que podemos hacer. ¿Qué? ¿Tienes algo en mente? Juguemos un poco con ellos primero. Hagámosles sentir exactamente lo que se siente ser completamente indefensos. Y cuando hayan sufrido lo suficiente, entregaremos las pruebas a las autoridades. ¿Qué propones específicamente?, preguntó William, y noté en su voz que le intrigaba mi plan. Primero, quiero que Sarah esté completamente protegida. Ella es inocente en todo esto, y no merece sufrir por los crímenes de sus padres. Ya me encargué de eso. William dijo, tengo a mis mejores detectives privados vigilando a la niña las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si algo le sucede, lo sabremos de inmediato. Me sentí aliviado. En segundo lugar, quiero que congeles sus cuentas personales restantes. También, todo. Así que ni siquiera pueden comprar un chicle en listo. Y tercero, John, quieren que los criminales a los que Michael les debe dinero sepan que los está traicionando y que planea huir del país sin pagar. William rió suavemente. Eso es brillante. Ezra. Catherine los pondrá en una situación imposible en exactamente
Ahora no podrán huir porque los criminales estarán observando a ellos. Pero tampoco pueden quedarse porque no tienen dinero para pagar. Sentí una satisfacción fría y calculada. Van a sentir exactamente lo que yo sentí anoche en ese restaurante. Completamente atrapados, completamente humillado, completamente indefenso. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Visitar a mi nieta Sara en su escuela en William. Me había asegurado que la niña estaba siendo vigilada discretamente, pero necesitaba verla con mis propios ojos. Necesitaba, recuerda, por qué valió la pena todo esto. Esperé afuera de la escuela primaria hasta que sonó la campana. Los niños salieron corriendo, como siempre, y allí estaba mi pequeña Sara, de 8 años, con su mochila rosa y coletas desordenadas. Cuando me vio, su carita se iluminó de una manera que me rompió el corazón. Abuela Catherine, gritó, corriendo hacia mí. Mamá dijo que estabas enferma. Ay, no pudo visitarme. La abracé fuerte, respirando el aroma de su cabello que siempre olía a champú de fresa. Estoy bien, mi amor. ¿Cómo está mi princesa? Sara me miró con esos ojos grandes e inocentes que me recordaron a Emily cuando era pequeña. Antes de que la avaricia y la maldad corrompieran su corazón, la abuela, la mamá y el papá se han comportado de forma muy raro. Llegaron a casa muy tarde anoche y gritaban mucho. Mamá, mi corazón se aceleró. ¿Qué estaban haciendo? Diciendo, mi amor. Sara se encogió de hombros. Algo sobre el dinero y sobre ti, papá. Decía palabrotas que no puedo repetir. Y mamá insistía en que todo era culpa tuya. Claro que era culpa miau. Fue mi culpa por haber estado ciego durante tanto tiempo, permitiendo que estos parásitos se alimentaran de mi bondad. Fue mi culpa por criando a una hija que podría planear mi muerte con tanta frialdad. Sara, dije, arrodillándome ante ella a nivel, ¿te gustaría quedarte con la abuela unos días? Podríamos hacer galletas, ver películas, jugar en el parque. Sus ojos se llenaron de emoción. Sí, pero tengo que preguntarle a mami. No te preocupes, sobre eso, mi amor. La abuela ya habló con mamá. Era una mentira, pero necesaria. No iba a dejar que esta niña inocente sufriría las consecuencias de las acciones de sus padres. Llevé a Sara a mi casa, la verdadera casa, punto de OND. Había vivido toda mi vida, no la pequeña vivienda que Emily y Michael creían que era todo lo que tenía. Mi verdadera casa era una propiedad de 2 pisos en un vecindario, tranquilo, totalmente pagada, con un patio trasero donde Sara podía jugar con seguridad, mientras Sara jugaba en el jardín. Lami a William, la niña está conmigo. La inform. Perfecto. Respond. Y John, tengo noticias de nuestros amigos. Michael no fue a trabajar hoy. Según mis contactos en el banco, llamó para decir que estaba enfermo, pero la verdad es que tiene miedo de salir de casa. Porcho, Priga, aunque sospechaba que respuesta, porque los hombres a quienes les debe dinero han estado preguntando por él en su oficina, preguntando muy agresivamente. Su jefe es C, considerando suspenderlo por traer problemas personales al trabajo. Sonreí mientras observaba a Sara columpiarse felizmente. Todo iba exactamente como lo habíamos planeado. ¿Y Emily? Emily está histérica. Intentó ir a varios bancos o IAM para solicitar préstamos de emergencia, pero su informe crediticio está destruido. También intentó empeñar sus joyas, pero resultaron ser falsificaciones baratas. Eso no me sorprendió. Michael siempre había sido un hombre de apariencias. Probablemente compró joyas falsas para impresionar a Emily, y ella fue demasiado ingenua o codiciosa para darse cuenta. Hay algo más, William continuó. Emily fue hoy a tu antigua casa, la casa donde vivías. Buscaba algo, pasca, dinero, documentos, cualquier cosa de valor que pudiera haber quedado atrás. Pero por supuesto no encontrar algo útil, porque no había nada que encontrar. Había sido muy cuidadoso todos estos años para mantener mis verdaderos bienes completamente separados de la vida que conocieron mis hijos. Pensaban que era una pobre viuda
que vive con una pequeña pensión. William, ¿ya contactaste con nuestros amigos de Lampa? Pregunté con cuidado, sabiendo que podría haber gente escuchando. Sí, señora Catherine. Yo, hacerle saber que Michael planea desaparecer sin cumplir con sus obligaciones. También les di su dirección actual y su rutina diaria. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo era de esperar? No estaban contentos. Dijeron que Michael tiene hasta mañana al mediodía para entregar el monto total o enfrentará las consecuencias. Ann también. Dijeron que cualquier intento de huida se consideraría una declaración de guerra. Perfecto. A Michael y Emily estaban ahora aderrapados en una jaula que ellos mismos habían creado. No podían correr porque los estaban observando, no podían pagar porque no tenían acceso a fondos y no podían buscar ayuda porque nadie más sabía de sus actividades delictivas. Mi teléfono sonó. Era Emily. Decidí contestar esta vez, con curiosidad por escucharla. Y Bell, de desesperación. Mamá, su voz sonaba como si Ann había estado llorando durante horas. ¿Tienes a Sarah? Por favor, dime que tienes a Sarah. Sarah está perfectamente a salvo, respondí con frialdad. Está donde siempre debería haber estado, con alguien que la ama de verdad. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto se ha salido de control. Su voz, rompió. Michael dice que nos está buscando gente peligrosa, personas peligrosas, pregunté, fingiendo sorpresa. ¿De qué hablas, Emily? ¿Sabes de qué hablo? De alguna manera, ¿te enteraste del negocio de Michael? Su máscara de la inocencia finalmente había caído. Dije suavemente, ¿te refieres a la negocio de lavado de dinero? Los $200,000 que Michael debe a criminales, los planes, quien tuvo que robarme mi herencia y luego matarme. El silencio del otro lado fue ensordecedor. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Susurró Emily. Soy una vieja ignorante que no entiende las finanzas modernas. ¿Recuerdas? Respondí con sarcasmo. Pero resulta que sí entiendo algunas cosas, como las grabaciones donde planeas mi muerte. Emily empezó a sollozar. Mamá, por favor, era solo Michael. Me obligó a hacerlo. Yo nunca quise hacerte daño. Mentiras. Tenía las grabaciones donde ella actuaba activamente, participó en la planificación, donde se rió de la idea de que Sarah me olvidara después de mi muerte. Emily, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Tú y Michael tuvieron su oportunidad anoche en el restaurante. Tuvieron la oportunidad de trátame con dignidad, con respeto, con amor. En cambio, elegiste humillarme y amenazarme. Podemos arreglar esto, gritó desesperada. Podemos irnos a la policía, podemos confesarlo todo. Michael puede devolver el dinero. ¿Con qué dinero, Emily? Con mi dinero que planeas robar. Mamá, esa gente nos va a matar. Su terror era palpable. Si no tenemos el dinero para mañana al mediodía, Michael dice que no terminó la sentencia, pero no le hacía falta. Van a hacer exactamente lo mismo que tú planeas hacerme. Terminé por ella. Por favor, suplicó. Sé que tienes dinero escondido. Siempre supimos que tenías más de lo que decías. Solo préstanos $200,000. Te prometemos que te lo devolveremos. Su desesperación fue música para mis oídos. Promesa, miré, como si me hubieras prometido una cena familiar y en cambio me hubieras dado una pase de invitado limitado. Eso fue diferente. ¿Cómo? Porque esta vez, a los que necesitan ayuda. Oí a Michael gritar algo de fondo. Su voz sonaba histérica. Aterrorizada. Emily, continué. Déjame preguntarte algo. Si la situación cambiara, si Ann te estaba rogando ayuda, ¿qué harías? Hubo una larga pausa. Ambos sabía la respuesta. Exactamente, dije. Harías exactamente lo mismo que hiciste la última vez anoche. Te reirías de mi sufrimiento y me dirías que ya cumplí mi propósito en la vida. Mamá, por favor, al menos piensa en Sarah. Va a quedar huérfana. Esa fue la gota
que colmó el vaso. Soraya está siendo cuidada por alguien que realmente la ama, alguien que no planea usar su inocencia como escudo por actividades delictivas. Colgué el teléfono y lo apagué. Afuera, Sara seguía jugando alegremente, completamente ajeno al drama que se desarrollaba. Ese niño merecía algo mejor que un criminal padres que la usaron como herramienta de manipulación. William me llamó 1 hora después. Señora Catherine, hay movimiento. Michael acaba de salir de su casa con una maleta. Mis hombres lo siguen. ¿Crees que intenta huir? Is possible. O tal vez busca dinero desesperadamente. De cualquier manera, otros amigos también lo siguen. Michael no tiene ni idea de que varios grupos lo están rastreando. Perfecto, déjalo camitonero. Deja que haga algo desesperado que selle por completo su destino. Y si intenta lastimar a alguien inocente, en su desesperación, por eso Sarah está conmigo. Y por eso hay gente observándolo. Michael es un cobarde. Cuando los cobardes se desesperan, normalmente solo se hacen daño a sí mismos. Esa noche, mientras Sarah dormía plácidamente en la habitación de invitados, mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de desconocidos, números, mensajes de texto desesperados, incluso un intento de videollamada. Todo de Emily y Michael cada vez más histérico, cada vez más aterrorizado. Decidí en responder a una de las llamadas para escuchar hasta dónde había llegado su desesperación. Hugo Michael y su voz sonaban completamente rotas. Señora Catherine, por favor escuchen a mí. Sé que hicimos cosas terribles, pero no entiendes la situación en la que estamos. Te escucho, Michael, dijo con frialdad. Pero que sea rápido, tengo cosas más importantes que hacer. Eso es la gente a la que le debo dinero. No son personas normales. Son parte de una organización que controla el narcotráfico en toda la región. Si no les pago mañana, sí, lo sé, la interrumpí, te van a matar, igual que tú y Emily planean matarme a mí. Eso fue diferente, dijo G, ireito. Viejo, has vivido tu vida. Somos jóvenes, tenemos futuro. Su audacia me dejó sin palabras. Incluso en su desesperación, incluso rogando por su vida, Michael todavía creía que mi vida valía menos que la suya. Michael, dije con una calma gélida, acabas de confirmar exactamente por qué mereces todo lo que te está pasando. No puedes dejar que morirnos, suplicó. Piensa en Sarah. Necesita a sus padres. Sarah necesita padres aunque no sean criminales, respondí. Padres que no planeen asesinatos por dinero. Yo te lo doy todo, gritó Michael. La casa, el coche, todo lo que tenemos. Solo ayúdanos a escapar del país. Me reí. En todo lo que tienes, Michael, no tienes nada. La casa está hipotecada con mi dinero. El coche se compró con dinero blanqueado, dinero, y las joyas de Emily son falsas. Literalmente, no tienes nada de valor. El silencio al otro lado me indicó que finalmente comprendía la magnitud de su situación. Además, continué, ¿de verdad crees que voy a ayudar a 2 personas que grabaron conversaciones mientras planeaban mi muerte? ¿Quién describió exactamente cómo iban a hacer que pareciera un accidente? Tú, escuchaste esas grabaciones. Su voz se quebró por completo en cada palabra. Michael, cada detalle de cómo ibas a matarme y hacer que Sarah me olvidara. Cada plan para pasar mi dinero después de mi funeral. Michael empezó a llorar. Un hombre adulto sollozando como un niño. Por favor, gimió, dinos qué tenemos que hacer. Lo que sí, lo conseguiremos. De rodillas, te besaremos los pies, seremos tus esclavos. Michael, dije suavemente, hay algo que tú y Emily nunca entendieron. El respeto no se compra con ruegos desesperados. El amor no se compra. Puede recuperar con promesas vacías. Y la confianza, una vez rota como la tuya, no se puede reparar. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué quieres de nosotros? Gritó. ¿Quieres vernos morir? ¿Quieres que Sarah se quede sin padres? Lo que yo quiero, Joan dijo lentamente, es para que sientas exactamente lo que yo sentí anoche en ese restaurante, indefenso, humillado y traicionado por las personas en las que más confiabas. Colgué y apagué el teléfono.
Pero mi paz duró poco. 20 minutos después, oí ruidos afuera de mi casa. Miré por la ventana y vi a Emily.c. Oche aparcado calle abajo. Ella y Michael estaban parados frente a mi puerta, discutiendo en voz baja. Llamé inmediatamente a William. En mi casa. Mis hombres están a 2 minutos. Me aseguró. ¿Están armados? No lo sé. Pero Michael está actuando de forma muy errática. Sonó el timbre. Y luego otro. Entonces empezaron a golpear la puerta. Mamá, Emily gritó. Sabemos que estás ahí. Vimos las luces. Necesitamos hablar contigo. Su voz tenía un tono histérico que me puso nervioso. Michael se unió a los gritos en señora Catherine. Solo queremos recuperar a Sarah, que nos devuelva a nuestra hija. Fue una mentira. Sí, de verdad, les importaba a Sarah. En primer lugar, no la habrían expuesto a su mundo criminal. Los golpes se hicieron más fuertes. Abre la puerta, gritó Michael. Sabemos que tienes dinero. Sabemos que nos has estado mintiendo durante años. Su voz estaba volviendo más agresiva, más desesperada. En silencio subí las escaleras para comprobar que Sarah seguía dormida. Gracias a Dios, a la niña tenía el sueño pesado y los gritos no habían alá. Desperté, bajé las escaleras y me acerqué con cautela a la ventana para ver qué hacían. Michael estaba paseándose de un lado a otro como un animal enjaulado, hablando por teléfono con alguien. Su lenguaje corporal era el de un hombre en el al borde de un colapso mental. Emily estaba sentada en los escalones llorando y tirándose del pelo. Mi teléfono vibró con un texto de William. Mis hombres están en posición, pero hay un problema. Los demás también han llegado. Hay 3 autos con hombres armados estacionados en las calles aledañas. Están esperando. Se me heló la sangre. Los criminales a los que Michael les debía dinero habían encontrado mi dirección. Probablemente siguió a Michael y Emily hasta aquí. Mi casa, el refugio que había construido para Sarah y para mí, ahora era rodeado de gente peligrosa. Otro mensaje de William: no salgas, no enciendas más luces. Voy a llamar a la policía. Pero sabía que la policía podría tardar demasiado. Y Michael, en su desesperación, podría hacer algo estúpido que pondría a Sarah en peligro. Afuera, Michael había terminado su teléfono. Llamaba y ahora gritaba más fuerte. Catherine, sé que me estás escuchando. Esas personas están aquí, están esperando. Si no me das el dinero ahora, van a venir y van a lastimar a Sarah. Fue una amenaza vacía. Michael no tenía control sobre esos criminales, pero también sabía que los hombres desesperados son impredecibles. La presencia de delincuentes armados cerca de mi casa donde dormía mi nieta era inaceptable. Hice una decisión. Marqué el número de emergencia que William me había dado para situaciones extremas. Código rojo, dije simplemente. Entendido, respondió William. En 3 minutos. Código rojo era nuestro plan. Situaciones de emergencia extrema. William tenía contactos en las fuerzas del orden federales que podían responder más rápido y con más fuerza que la policía local. También significaba que íbamos a revelar todas nuestras cartas a la vez. Emily ahora estaba golpeando la puerta con ambos puños. Mamá, por favor, danos el dinero y nos iremos. Te prometo que nunca no volveré a molestarte. Sus promesas fueron inútiles. Había escuchado las grabaciones donde planeó mi muerte. Michael se acercó a la ventana de la sala e intentó mirar adentro. Cuando vio que lo estaba observando, sus ojos se llenaron de una locura desesperada. ¡Ay! Le gritó a Emily. La anciana está ahí dentro. Se está riendo de nosotros. Yo no estaba me reía. Estaba calculando, estaba planeando, estaba protegiendo a mi nieta de los monstruos que la acechaban. Los padres resultaron ser. Michael empezó a buscar algo en el jardín. Encontró una gran roca y se dirigió hacia la ventana. Si no sales, voy a romper esta ventana, gritó. Voy a entrar y encontrar ese dinero yo mismo. Eso fue demasiado. Saqué mi teléfono
y grité lo suficientemente fuerte para que me oyera. Michael, sí, si rompes esa ventana, llamaré a la policía ahora mismo. Llama a quien quieras, respondió con la voz entrecortada. Esa gente me va a matar, de todos modos. Al menos conseguiré el dinero primero. Levantó la roca, y en ese momento, escuché el sonido más hermoso del mundo en sirenas, múltiples sirenas. Anne se acercaba rápidamente. Michael se quedó paralizado con la roca en el aire. Emily levantó la cabeza, con los ojos llenos de terror. Pero las sirenas no eran solo de la policía. También escuché el sonido distintivo de los vehículos federales. El tipo que había escuchado Anne en las películas. William había cumplido su promesa. La caballería venía. Los criminales, quien había estado esperando en las calles, aparentemente también escuchó las sirenas, porque vi autos alejándose a toda velocidad en todas direcciones. Michael y Emily estaban ahora completamente solos, rodeados de nadie. Possible escape. Michael dejó caer la piedra y echó a correr hacia su coche. Pero antes de que pudiera llegar, 3 vehículos policiales y 2 federales rodearon mi propiedad. Hombres armados salieron rápidamente, con chalecos que decían FIB, y Dean. Emily se desplomó en los escalones, sollozando. Michael levantó la vista. Nos, comprendiendo finalmente que su pesadilla había terminado. No de la forma que esperaba, pero definitivamente había terminado. Los agentes federales se movieron con precisión militar. Michael fue esposado de inmediato, mientras gritaba sobre su de derechos. Y como todo, fue un malentendido. Emily intentó correr hacia la casa, probablemente para llegar a Sarah, pero la detuvieron antes de que pudiera subir el primer escalón. ¿Mamá?, exclamó Emily. Gritó mientras la esposaban. Diles que esto es un error. Diles que somos tu familia. Pero permanecí en silencio detrás de mi ventana, viendo cómo la justicia finalmente alcanzaba a estas 2 personas que habían planeado mi muerte. Un agente del FBI se acercó a mi puerta. Era un hombre mayor, de aspecto serio, que se identificó como el agente Williams. Señora Catherine, soy del FBI Ansu Anun. Abogado nos contactó con evidencia de actividad criminal. Bien. Abrí la puerta lentamente. Estoy bien. Agente Williams, mi nieta duerme arriba. Deberíamos hablar en voz baja. Asintió respetuosamente. Por supuesto, señora, entendemos que hay una menor en la casa. Es la hija del sospechoso. Sid. Sarah tiene 8 años. Ella es completamente inocente de todo esto. El agente Williams tomó notas. No te preocupes, señora. Contamos con protocolos especiales para menores. El niño estará completamente protegido durante todo el proceso afuera. Michael seguía gritando. Esto es persecución. Esa vieja loca nos está tendiendo una trampa. Sus palabras, solo C. O, afirmó, lo que los agentes ya sabían sobre su personaje. Emily, por otro lado, había entrado en shock total. Ella estaba sentado en el asiento trasero del coche patrulla, con la mirada perdida. La Ezra Catherine, continuó el agente Williams. Su abogado nos proporcionó pruebas sustanciales de lavado de dinero, asesinato, planificación y conspiración. ¿Confirmas que esta evidencia es auténtica? Cada palabra, respondí con firmeza. Tengo las grabaciones originales, los documentos bancarios, todo. El agente asintió. Necesitaremos su testimonio completo, pero eso puede esperar hasta mañana. Por ahora, queremos asegurar la escena y proteger a la menor. Miró hacia arriba, donde estaba Sarah. ¿Todavía dormía? ¿Sabe la niña algo de las actividades de sus padres? Nada, le aseguré. Sarah es una niña normal, que solo sabe que sus padres han estado raros últimamente. Ella no tenía ni idea del dinero, los crímenes, ni los planes que tenían perfecto. Eso, para facilitarle las cosas. William llegó 20 minutos después, acompañado de una trabajadora social especializada en menores. La mujer era amable y profesional, exactamente el tipo de persona que Sarah necesitaría cuando se despertara y descubriera que los padres habían sido arrestados. Señora Catherine, William me dijo en privado, esto
iba a ser grande, muy grande. Michael no era solo un pequeño blanqueador de dinero, era parte de una red internacional. El FBI lleva 3 años investigando a esta organización. ¿Qué significa eso, Brigand? Significa que Michael y Emily enfrentarán cargos federales muy graves: lavado de dinero, conspiración, planificación de asesinato. Estamos hablando de un mínimo de 20 a 30 años de prisión. Miré afuera, donde Michael seguía siendo interrogado junto al coche patrulla. Su arrogancia había desaparecido por completo. Ahora solo era un hombre asustado que finalmente comprendió las consecuencias de sus actos. ¿Y Emily?, pregunté. Emily está en una situación particularmente mala, respondió William, porque además de ser cómplice de lavado de dinero, tenemos pruebas claras de que participó activamente en la planificación de su asesinato. Eso es intento de asesinato en primer grado. La trabajadora social se acercó a nosotros. Sra. Catherine, necesitamos hablar sobre el cuidado temporal de Sarah. ¿Estarías dispuesta a ser su tutora temporal mientras resolver la situación legal de sus padres? Claro, respondí sin dudarlo. Sarah es mi nieta, está donde debe estar. Excelente, haremos el papeleo mañana, pero por esta noche Sarah puede quedarse contigo. Alrededor de las 2:00 de la madrugada. Finalmente se llevaron a Michael y a Emily. Antes de irse, Emily logré gritar una última cosa. Mamá, por favor, cuida de Sarah. Dile que la queremos. Era demasiado poco y demasiado tarde. A Michael, por otro lado, me gritó algo completamente diferente. Esto no ha terminado, vieja. Cuando lleguen, salgo de la cárcel. Pero no terminó la frase, porque uno de los agentes lo empujó dentro del coche después de que todos se fueron. Me senté en mi sala de estar con una taza de té, tratando de procesar todo lo que había sucedido. En menos de 48 horas. Había pasado de ser una madre humillada en un restaurante a ser responsable de enviar a mis propios hijos a la cárcel. Me sentí un poco culpable. Me arrepentí. Para nada habían tomado sus decisiones. Habían elegido la codicia sobre el amor, el crimen sobre la honestidad, la traición sobre la lealtad. Ian había planeado matarme por dinero. William me llamó temprano en la mañana. Señora Catherine, hay asuntos importantes, acontecimientos. Michael intenta llegar a un acuerdo con el FBI. Ofrece información sobre todo el proceso. Criminal.re de a cambio de una sentencia reducida. Y Emily está pidiendo un abogado, pero se detuvo. Ella también intenta culparte. ¿Culparme de qué? Dice, los obligaste a cometer delitos al negarles el acceso a tu dinero. Que todo fue desesperación causada por tu ... C.R. Uldad. Me reí amargamente. Incluso arrestado y esposado, enfrentando décadas de prisión, Emily seguía intentando manipular la situación y culpar a otros por sus propias decisiones. William, dije, te quiero hacer una cosa más por mí. Lo que necesite, señora Catherine, quiero arreglarlo. Crea un fondo fiduciario para Sarah. Todo mi dinero, todas mis propiedades, todo va para ella, pero no puede acceder a nada más hasta que tenga 25 años. Y solo si demuestra ser una persona responsable y ética. Y si Michael y Emily salen de la cárcel, cuando salgan de la cárcel, le corregí, se darán cuenta de que no tienen nada. Ni casa, ni dinero, ni acceso a Sarah. Tendrán que empezar sus vidas desde cero, exactamente como querían que yo hiciera. Es poético justicia, admitió William. Pero, ¿estás seguro de que quieres desheredar por completo? Emily es tu hija, después de todo. Emily dejó de ser mi hija cuando ... planeó mi muerte. Respondí con firmeza. Sarah es mi familia ahora. Ella es mi futuro. Cuando Sarah finalmente despertó alrededor de las 9:00 de la mañana, bajó las escaleras en pijama, bostezando y frotándose los ojos. Buenos días, abuela, dijo con esa sonrisa inocente que me derritió el corazón. ¿Dónde están mamá y papá? Me arrodillé ante ella. Había practicado este momento mentalmente, pero seguía siendo difícil. Mis queridos papá y mamá tuvieron que irse por un tiempo,
Trabajarán en un lugar donde no podrán recibir visitas, como cuando papá se va de viaje de negocios. Preguntó Sarah Ann. Algo así, mi amor. Pero va a ser muy largo, MBA. Mientras tanto, te quedarás con la abuela. ¿Te parece bien? Sus ojos se iluminaron. Paris, para siempre yo confirmado. Ansara me abrazó fuerte. Sí, siempre quise vivir contigo. Abuela, amé. Siento segura aquí. Sus palabras confirmaron que había tomado la decisión correcta. Este niño había estado viviendo en un ambiente tóxico, sin siquiera saberlo. Esa tarde, mientras Sarah jugaba en el patio trasero, recibí una llamada inesperada. Era el agente Williams. Señora Catherine, tengo noticias importantes. La información proporcionada por su abogado resultó en el arresto de 12 personas más, en 3 estados diferentes. 12 personas. Michael era parte de algo mucho más grande de lo que pensábamos. Su operación de lavado de dinero estaba relacionada con tráfico de drogas, trata de personas y fraude bancario internacional. Y todo esto ocurría mientras venían a cenar a mi casa los domingos. Al parecer Michael había estado usando a Emily como enlace con otros criminales. Ella conocía a más gente de la que admite. El agente hizo una pausa. Señora Catherine, no solo se salvó de ser asesinada, ayudó a desmantelar una importante organización criminal, Red. 3 semanas después del arresto, me citaron a declarar ante un tribunal, gran jurado federal. Era la primera vez que pisaba un tribunal, y debo admitir que estaba nervioso. Pero cuando vi a Michael y Emily esposados y vestidos con monos de prisión de color naranja, toda mi ansiedad se transformó en una fría determinación. Michael había perdido mucho peso, su cabello estaba despeinado, y tenía una profunda ojeras en la arrogancia que había definido. Su personalidad había sido reemplazada por la mirada de un animal acorralado. Emily se veía aún peor. Había estado llorando tanto que tenía los ojos hinchados para siempre y rojo. El fiscal federal, un hombre llamado Daniels, me explicó mi testimonio. Ezra Catherine, ¿puede decirme qué pasó la noche del 17 de marzo en el restaurante La Esperanza? Respiré hondo y comencé a contar mi historia. Describí la humillación de la tarjeta de invitado limitada. Las amenazas de me internaron en un asilo de ancianos. Los documentos que querían que firmara. Hablé de las grabaciones donde .pl aneó mi muerte, sobre el dinero lavado que habían estado gastando, sobre cómo habían alejado a Sarah de mí. Cuando llegué a la parte donde Michael gritó, esa vieja loca nos está tendiendo una trampa, varios miembros del jurado intercambiaron miradas de disgusto. Michael pareció encogerse en su silla. Señora Catherine, el fiscal continuó, ¿en algún momento durante estas amenazas temió por su vida? Absolutamente, respondí. Cuando yo escuché las grabaciones donde describían exactamente cómo iban a hacer que mi muerte pareciera un accidente, me di cuenta de que no estaba tratando con mi familia, estaba tratando con asesinos potenciales. El abogado defensor de Michael, un hombre nervioso, que sabía claramente que tenía un caso perdido, trató de desacreditar mi testimonio a señora Catherine. ¿No es cierto que engañó deliberadamente a su familia sobre su verdadera situación financiera? Sí, lo sé, respondí con sinceridad. Mantuve mis finanzas en privado. ¿Y no es cierto que la privacidad, llevó a tu familia a creer erróneamente que necesitabas ayuda? No. Yo respondió con firmeza. Mi privacidad no los llevó a planear mi asesinato. Su avaricia los hará que planearan mi asesinato. El abogado intentó otra táctica. No es posible que las conversaciones que grabaste fueron sacadas de contexto, que eran fantasías sin ninguna intención real. Me incorporé un poco más erguido en mi asiento. Consejero, considera planificar cómo hacer que la muerte de una persona parezca un accidente, una fantasía normal. El jurado rió disimuladamente. El abogado defensor se sonrojó y no hizo más preguntas. Cuando le tocó el turno a Emily, su abogado intentó retratarla como víctima de Michael. Mi cliente fue manipulada por un hombre mayor y más sofisticado, argumentó. Ella nunca habría participado en estas actividades
de su propia valía. Pero el fiscal tenía preparada una sorpresa devastadora. Su honor, me gustaría reproducir la grabación número 7. Fue una conversación entre Emily y Michael que no había escuchado antes. En él, Emily no solo participó en la planificación de mi muerte, sino que sugirió métodos específicos. Podríamos empujarla por las escaleras, dijo la voz de Emily con claridad, o tal vez algo relacionado con la medicación. A su edad, nadie sospecharía. Michael respondió, me gusta tu forma de pensar, mi amor, por eso te amo. El silencio en la sala del tribunal era en absoluto. Emily empezó a sollozar, pero sus lágrimas ya no generaban compasión. Ellos miembros del jurado la miraron con horror y asco. Después de mi testimonio, el agente Williams me llevó aparte. Señora Catherine, hay algo más que necesita saber. Encontramos pruebas de que Michael y Emily no son nuevos en esto. Se me paró el corazón. Che, ¿qué significa? Hemos estado investigando la muerte del primer marido de Emily, el padre biológico de Sarah. El mundo se tambaleó a mi alrededor. El padre de Sarah murió hace 5 años en lo que se clasificó como un accidente de coche. Accidente. Pero ahora, con todo lo que sabemos sobre los métodos de Michael y Emily, ¿crees que lo mataron? Surro. Estamos reabriendo el caso. Michael tenía deudas importantes en ese momento y Emily heredó una cantidad considerable póliza de seguro de vida. Me senté pesadamente en una silla en el pasillo. ¿Sarah sabe algo de esto? No hay pruebas de que la niña sepa nada. Pero, señora Catherine, esto significa que en Sarah no solo está mejor contigo debido a las circunstancias actuales. Es posible que le haya salvado la vida. Las implicaciones me golpearon como un martillo. Si Emily hubiera matado a su primer marido por dinero, ¿qué la habría impedido? Hacerle daño a Sarah si la niña se hubiera interpuesto en su camino. Esa noche, mientras Sarah hacía sus deberes en la mesa de la cocina, Joan la observó con nuevos ojos. Esta niña no solo había perdido a sus padres criminales, había escapado de asesinos que vivían en su propia casa. Abuela, dijo Sarah, levantando la vista de sus matemáticas. ¿Crees que mamá y papá volverás pronto? Era una pregunta que me hacía al menos una vez por semana. Cada vez era más difícil responder. Mi cariño, dije, sentándome a su lado. Eres feliz aquí conmigo, ¿verdad? Sarah espiar. Aquí no hay gritos, ni peleas, y siempre hay comida deliciosa. Además, siempre tienes tiempo. Para mí, sus palabras me rompieron el corazón y me llenaron de furia. Al mismo tiempo, esta niña había estado viviendo en un entorno de violencia y abandono, y lo consideraba normal hasta que experimentó algo diferente. 2 días después, William llamó con la noticia final. La señora Catherine, ambos declaró culpable. Ambos Michael aceptaron un trato. 30 años sin posibilidad de libertad condicional por 20 años. Emily también recibió 25 años sin libertad condicional por 20 años. Haz los cálculos mentalmente. Michael tendría casi 70 años cuando saliera de prisión. Emily tendría 55 años. Sarah sería una mujer adulta de 28 años con su propia vida establecida. En esencia, Mia y los niños habían desaparecido de nuestras vidas para siempre. ¿Te pidieron verte, Regan? Michael solicitó una reunión. Elan quiere disculparse y explicar sus acciones. Ray y Emily, culpa a todos menos a sí misma. Dice que la cárcel es muy dura, la comida es terrible y las demás reclusas la molestan. No me interesa verlos, dije con firmeza. Ambas tuvieron múltiples oportunidades de cambiar de rumbo. Eligieron el camino que los trajo hasta aquí. Y si Sarah quiere ver en ellos cuando sea mayo, esa será la decisión de Sarah, cuando tenga la edad suficiente para entender completamente quiénes son sus padres y lo que hicieron. La investigación también reveló que Michael había estado robando dinero del banco, donde abajo. El total de sus delitos financieros superó los $2 millones. Emily había estado recibiendo dinero sucio durante 3 años, dinero que utilizó para comprar
ropa de diseñador, joyas falsas y vacaciones de lujo, mientras me trataban como una carga, como una vieja inútil que no entendía el mundo moderno. Lo más satisfactorio, llegó el momento en que el banco confiscó todos los activos que Michael y Emily habían comprado con dinero robado o lavado, dinero a la casa, el auto, las joyas, todo fue confiscado. Se quedaron sin absolutamente nada, exactamente como que habían planeado hacerme. La ironía final fue que el dinero, recuperado de sus cuentas bancarias y activos incautados, ni siquiera era suficiente para pagar sus deudas legales. Michael y Emily no solo irían a prisión durante décadas, sino que Anne salí completamente arruinada. 6 meses después del juicio, Sarah y yo habíamos establecido una hermosa rutina. Cada por la mañana, desayunamos juntos, mientras ella me contaba sus sueños de la noche anterior. Todas las tardes después en la escuela, hacíamos la tarea juntos y luego preparábamos la cena. Los fines de semana, explorábamos la ciudad, visitábamos museos, íbamos a el parque. Por primera vez en décadas, me sentí verdaderamente viva. Sarah, la transformación había sido extraordinaria. El niño tímido y nervioso que había rescatado de un hogar tóxico se había convertido en un niño seguro de sí mismo, una niña llena de curiosidad y alegría. Sus notas habían mejorado muchísimo. Había hecho nuevos amigos y por la noche durmió plácidamente sin pesadillas. Abuela, dijo una mañana mientras comía su cereal, ¿crees que soy una mala persona porque no extraño mucho a mamá y papá? La pregunta me rompió el corazón. Mi amor, no eres mala, eres una chica inteligente que sabe reconocer cuando está en un lugar seguro y amoroso. Es solo que siento aquí es diferente, continuó Sarah, como si pudiera ser yo misma sin tener miedo de hacer algo mal. Sus palabras Anne confirmó lo que sospechaba. Sarah había estado andando con pies de plomo en su propia casa, intentando no molestar a sus padres, que estaban demasiado ocupados con sus crímenes para amarla como es debido. Esa tarde, recibí una inesperada llamada. Era la directora de una fundación benéfica local. Señora Catherine, nos enteramos de su historia. Estábamos en me, pregunto si estaría interesado en colaborar con nosotros en un proyecto especial. ¿Qué tipo de proyecto? Yo preguntó con curiosidad. Queremos crear un programa para personas mayores que han sido víctimas de abuso familiar o financiero. Un lugar donde pueden recibir asesoramiento legal, apoyo emocional y ayuda para reconstruir sus vidas. La idea me emocionó de inmediato. ¿Qué necesitarías de mí? Tu historia, señora Catherine, tu experiencia, y si estás dispuesta, nos gustaría que fueras la directora del programa. Demostraste que nunca es demasiado tarde para defenderte y reconstruir tu vida. Acepté, sin dudarlo. Había encontrado mi propósito de ayudar a otras personas, mayores que estaban pasando por lo mismo que yo. Personas que habían sido subestimadas, manipuladas o abusadas, por sus propias familias. El programa Nuevos Comienzos abrió sus puertas 3 meses después. En el primer mes, ayudamos a 15 personas, hombres y mujeres, mayores que habían sido estafados por sus hijos, amenazados por sus nietos o engañados para firmar documentos que los dejaron sin nada. Cada historia, recordaba, me explicó por qué había tomado las decisiones que tomé. Cada persona a la que ayudamos a recuperar su dignidad y sus derechos validó la dureza que había demostrado con Michael y Emily. Uno de nuestros primeros clientes fue una mujer llamada Naomi, de 22 años, cuyo hijo la echó de su casa tras obligarla a cederle la propiedad. La señora Catherine me lo contó, llorando, y mi hijo me dijo que ya había cumplido mi propósito en la vida y que era hora de dar un paso al costado. Exactamente las mismas palabras que Michael me había dicho. Naomi, respondí, tomándole las manos. Tu propósito en la vida no lo define ningún hijo desagradecido. Tu propósito es definido por ti. Con la ayuda de William, recuperamos la casa de Naomi y su hijo, enfrentó cargos por fraude a personas mayores.
Sarah se convirtió en la mascota no oficial del programa. Después de la escuela, venía a la oficina y ayudar organizando papeles, sirviendo café a los visitantes y simplemente siendo la luz que muchos de los clientes necesitaban ver, un niño feliz y seguro que les recordara que las familias podían ser fuentes de amor, no dolor. Mi abuela Dice, todos merecemos respeto, explicaba Sarah, visitantes con esa sencilla sabiduría que tienen los niños, sin importar la edad. Sus palabras a menudo hacían llorar a nuestros clientes, pero eran lágrimas de esperanza. Un año después de la sentencia, recibí una carta de la prisión. Era de Emily. William me había advertido que probablemente intentaría contactarme, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Querida mamá, comenzaba la carta. Sé que no merezco tu perdón, pero espero que al menos leas esto. La cárcel me ha dado tiempo para reflexionar sobre todo lo que hice mal. Ahora me doy cuenta que yo era una hija terrible, una madre negligente y una persona egoísta. Seguí leyendo con curiosidad por ver si había remordimiento genuino o si era otra manipulación. Michael me convenció de hacer cosas que sabía que estaban mal, pero eso no es excusa. Hay mis propias decisiones. Elegí la avaricia sobre el amor. Elegí el dinero fácil sobre la honestidad. Tr abajo Ann. Y casi elegí el asesinato antes que la familia. La carta se extendía por 3 páginas. De tallando todos sus errores y pidiendo perdón. Terminó con no, espero que me perdones. No espero que me permitas ser parte de la vida de Sarah. Solo espero que sepas que finalmente entiendo el daño que causé y que vivo con esa culpa todos los días. Leí la carta 2 veces luego lo guardé en un cajón. Quizás era genuino, quizás era otra manipulación. No importaba el daño ya estaba hecho. Las decisiones ya estaban tomadas y las consecuencias eran permanentes. Michael también envió una carta, pero la tiré sin leerla. No me interesaba escuchar excusas de un hombre en que había grabado su voz planeando mi muerte. Y luego me gritó que era una vieja loca cuando lo arrestaron. 2 años después del juicio, Sarah cumplió 10 años. Organizamos una fiesta en el patio trasero, invitamos a sus amigos de la escuela y celebré la vida que habíamos construido juntos, mientras veía a Sarah reír y jugar con sus amigos. Pensé en todo lo que habíamos ganado al perder a Michael y Emily: paz, seguridad, amor genuino, respeto mutuo, una relación basada en la honestidad en lugar de la manipulación. Abuela, Sarah dijo esa noche, mientras yo la arropó y le preguntó, ¿crees que mamá y papá están bien donde están? Era una pregunta que sabía que llegaría, tarde o temprano. Creo que están aprendiendo, mi amor, aprendiendo que las decisiones tienen consecuencias. ¿Y crees que alguna vez querré verlos? Yo no lo sé, Sarah. Cuando seas mayor, decidirás si quieres saber toda la historia y si quieres intentar tener una relación con ellos. Pero recuerda siempre que mereces ser amado y respetado, pase lo que pase. Lo sé, dijo Sarah, abrazándome. Tú me enseñaste eso. En mi 5.º año al frente de Nueva, en nuestros inicios, habíamos ayudado a más de 200 personas mayores a recuperar sus derechos, sus propiedades y su dignidad. El programa se había expandido a 3 ciudades y habíamos inspirado programas similares en otros estados. Un reportero del medio local periódico quería publicar un artículo sobre mi historia. Durante la entrevista, me preguntó, señora Catherine, ¿se arrepiente de haber sido tan duro con tus hijos? No, respondí sin dudarlo. Lo lamento no ser más difícil antes. Si hubiera establecido límites claros desde el principio, tal vez nunca habrían llegado tan lejos, por su camino criminal. ¿Qué les diría a otras personas mayores que están siendo maltratadas por sus familias? Que la edad no los hace menos valiosos, que su amor por su familia no los obliga a tolerar el abuso. Nunca es tarde para defenderte y exigir respeto. Sarah, ahora con 13 años, decidió que quería ser abogada como William para ayudar a las personas vulnerables. Quiero proteger a los abuelos. O si me hubieras protegido, explicó.
La noche antes de cumplir 70 años, Sarah me envió una carta que me había escrito. Querida abuela, decía, gracias por salvarme de una vida que no conocía. Malo, hasta que experimenté uno bueno. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no lastima, no amenaza y no manipula. Gracias por mostrarme que ser fuerte no significa ser cruel y que ser amable no significa ser débil. La carta terminó con cuando crezca. Quiero ser exactamente como tú, valiente, inteligente y dispuesta a luchar por lo correcto, sin importar lo difícil que sea. Esa noche, mientras yo reflexioné sobre todo lo que había pasado, y me di cuenta de que la venganza más perfecta no había sido enviar a alguien a otro lugar a Michael y Emily a prisión. La venganza más perfecta había sido construir una vida tan llenos de amor, propósito y alegría, que su ausencia fue una bendición más que una pérdida. Y ustedes que han escuchado mi historia, para terminar, dime, ¿alguna vez has vivido una injusticia como esta? ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles? ¿Proteger a tus seres queridos? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría inspirarte a que alguien más encuentre la fuerza para defenderse, porque al final, la lección más importante que aprendí es esto. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tu propia familia, te trate como si fueras menos de lo que eres. Tu valor no disminuye con la edad. Tu sabiduría no disminuye. Se vuelven obsoletos y su derecho al respeto y la dignidad es inquebrantable a veces. El acto más amoroso que puedes realizar es no decir más y mantenerte firme sin importar las consecuencias. En 5 años, después de ese terrible día en el restaurante, me encuentro sentado en mi oficina en New Beginnings, revisando el casos del mes. A los 75, mi energía sigue siendo la misma, pero ahora tengo una motivación que nunca antes había tenido. Cada día puedo ayudar a alguien que está pasando por lo que yo pasé. Sarah, que ahora tiene 18 años, es a punto de graduarse de la escuela secundaria con honores. Fue aceptada en la Universidad Estatal con una beca completa para estudió Derecho. Su ensayo de admisión se titulaba La mujer que me enseñó que el amor verdadero protege. Y cuando lo leí, lloré de orgullo durante 1 hora. Esta mañana recibí una llamada inesperada. Era el director de la prisión estatal, donde Emily cumple su condena, Ezra Catherine. Su hija ha estado solicitando una visita durante los últimos 6 meses. Ha completado múltiples programas de rehabilitación, y el psicólogo de la prisión dice que ha demostrado ser genuina. Mordimiento. Después de 5 años de silencio total, la idea de ver a Emily me llenó de sentimientos contradictorios. ¿Qué programas ha completado? Pregunté. En terapia para manipuladores, clases sobre violencia doméstica, programas de responsabilidad personal, y ella es trabajando como tutor para otros reclusos analfabetos. Quizás sea real esta vez, quizás 5 años en prisión. Realmente han cambiado a la mujer que planeó mi muerte. Déjame pensarlo, le dije al director. Te daré una respuesta a continuación. Manan. Y esa tarde, mientras Sarah y yo preparábamos la cena juntas, le conté sobre la llamada. Sarah, ahora una mujer madura y una joven pensativa, me escuchó en silencio. ¿Qué te parece, abuela? Me preguntó. Curioso, dije, admitió. 5 años es mucho tiempo. La gente puede cambiar, pero también sé que algunas personas simplemente aprenden a manipular. Sarah asintió pensativa. ¿Qué tal si fuéramos juntos? No haré conciliarse, pero cerrar ese capítulo para siempre. La idea me sorprendió. ¿Quieres ver a tu madre? Quiero ver en qué se ha convertido. Quiero preguntarle por qué pensó que estaba bien planear matar a mi abuela. Y quiero que sepa quién soy ahora. La persona en la que me convertí sin su influencia. Una semana después, Sarah y yo fuimos en coche a la prisión estatal. Era un día gris y deprimente en edificio, rodeado de alambradas y torres de vigilancia. Mientras esperábamos en la sala de visitas, observé a los demás familias. Algunos parecían esperanzados, otros simplemente resignados.
Cuando trajeron a Emily Sally, casi no la reconocí. Había perdido mucho peso. Tenía el pelo completamente canoso y llevaba gafas, pero lo que más me impactó fue su expresión. Ya no tenía esa la arrogancia que había definido su personalidad. Parecía humilde. Mamá, dijo con voz entrecortada mientras se sentaba frente a nosotros. Sarah. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver su hija. Mira qué hermosa te has vuelto. Sarah la observó con atención científica. Su curiosidad como si estuviera estudiando un espécimen raro. Hola, Emily, dije deliberadamente, usando su nombre en lugar de llamar a su hija. El director dice que has estado tomando clases, asintió Emily nerviosa. Sí, clases sobre lo que te hice, sobre por qué fui tan ciego durante tanto tiempo. Él hago. Cuéntanos qué aprendiste, dijo Sarah con una madurez que me llenó de orgullo. Emily respiró hondo. Aprendí que las víctimas de mi avariciano era solo tú. Fui víctima de mi propia necesidad de tener más para impresionar a los demás y vivir una vida que honestamente no podía. Ni Michael, le pregunté. ¿Sigues culpándolo? Michael era mi cómplice, no mi líder, admitió Emily. Tomé mis propias decisiones, elegí el dinero antes que la familia, participé en la planificación de tu muerte. La noticia llegó como un susurro. Sarah se inclinó hacia adelante. ¿Qué sentiste cuando planeabas hacerle daño a mi abuela? Fue directo. Y una pregunta brutal. Emily se cubrió la cara con las manos. Nada, sentí nada. Y eso es lo que más me aterroriza ahora. Que pudiera planear algo tan horrible sin sentirme. Seulepean. Y ahora, insistió Sarah. Ahora lo siento todo, respondió Emily. Culpa, vergüenza, horror por lo que casi hice, pero también gratitud por no haber tenido éxito, gratitud por estar viva y a salvo. Le pregunté sobre los otros crímenes, sobre el lavado de dinero relacionado con el primer marido de Emily. Ella lo confesó todo. Su primer matrimonio había sido por dinero, y cuando su marido amenazó con divorciarse de ella, después de descubrir sus excesos, gastando, ella y Michael habían saboteado su auto. Éramos monstruos, dijo Anne, simplemente asesinos por avaricia. Y Sarah se dirigió a su hija, Hassan. Siguiente, en la lista, si alguna vez te interpusiste en nuestro camino. Sarah permaneció impasible. Mi abuela me salvó la vida de muchas maneras, respondió. No solo físicamente, sino emocionalmente. Me enseñó lo que es realmente el amor. Después de 2 horas, nos preparamos para irnos. ¿Povers? Preguntó Emily. Con suerte. Sarah y yo intercambiamos miradas. No, dije con firmeza. Esta visita era cerrar este capítulo, no abrir uno nuevo. Entiendo, dijo Emily. Por primera vez en años, parecía genuinamente sincera. Solo quiero que sepas que cada día trabajo para ser una persona que merezca tu perdón, aunque nunca lo reciba. En camino de vuelta, Sarah guardó silencio durante 1 hora. Finalmente, habló. Me alegro de haberla visto. ¿Por qué? Porque confirmó que tomaste la decisión correcta. Esa mujer que vimos hoy no es mi madre. Tú eres mi madre, abuela, esa noche. Mientras yo, Anne, al reflexionar sobre la visita, me di cuenta de que ver a Emily había sido liberador de una manera inesperada. Ella ya no era la monstruo de mis pesadillas, pero tampoco era mi hija. Era simplemente una mujer que había tomado decisiones terribles. Y ahora vivía con las consecuencias. La semana siguiente, New Beginnings recibió una donación anónima de $100,000. La carta que acompañaba la donación decía: para honrar a una mujer valiente, que se mantuvo firme, se defendió y salvó a su nieta. Nunca supimos quién lo envió, pero sospecho que fue alguien cuya historia fue similar a la mía. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, Sarah está empacando para ir a la universidad. En unas semanas, por primera vez en años, estaré sola en mi casa. Pero no me siento solo. Me siento completo. He construido un legado de fuerza, justicia y amor incondicional. He demostrado que la edad no significa debilidad, que la bondad no significa ser una víctima, y que a veces el acto más amoroso es
no decir más y mantenerse firme. Mi historia terminó siendo exactamente lo contrario de lo que Michael y Emily planearon. En lugar de morir, olvidada y robada, viví para proteger a otros y ser recordada como una mujer que se negó a ser víctima. Y creo que eso es la victoria más dulce de